Muy buenas noches, doctora. Este es el video relativo hecho para explicar la patología que se va a dar específicamente del aparato renal. En este caso vamos a hablar específicamente de cálculos renales, que no son nada más que presentaciones, acumulaciones de calcio que se dan en ciertos pacientes debido a consumo de ciertos alimentos o por ciertos factores mecánicos también. Correcto. Primero hay que describir esta patología. No es nada más que la formación de, podría decirse, pequeñas piedras dentro de los riñones, cálculos denominados principalmente con una formación alta en calcio, los cuales pueden ocasionarle al paciente una sintomatología básica, es decir, el paciente puede padecer de fiebre, dolor, puede tener dolor al miccionar, principalmente presenta un dolor irradiado en la parte de los lomos de la espalda, los cuadrantes lumbares. El paciente también va a presentar una hematuria. Correcto, una vez dada la presentación clínica vamos a seguir con la etiología. Dentro de las causas que van a estar dadas por la formación de cálculos renales, tenemos que tener en cuenta que el 75% de los casos en los cuales se presentan los cálculos renales, vamos a observar cómo estos tienen una gran concentración de calcio. Específicamente se habla de que esta es la principal causa de la formación de esto. Ahora, también existen otros factores los cuales pueden causar esto, tal es la hipercalciuria y de manera idiopática, hipericosuria, el hiperparatiroidismo idiopático. Todas estas causas son importantes debido a la formación de estos. También existen otras causas como son torsión, también la hiperbilirrubinemia, la litiasis idiopática. También existen otro tipo de cálculos, como lo son los cálculos derivados del ácido úrico. También puede hacer la formación de la gota. Generalmente son trastornos, en su gran mayoría, idiopáticos. Correcto. Una vez hablado de las causas por las cuales se pueden formar estos cálculos, tenemos que tener en cuenta que existen dos estadios principales en los cuales se puede dar la formación de estos cálculos. Primera es el estado de nucleación, podría decirse. Este generalmente se da en un nivel microscópico. Se da por la precipitación de diversos factores en las sales. Tenemos que tener en cuenta que aquí va a tener un papel muy importante el consumo de agua y la tasa de filtrado glomerular. Y también el consumo de proteínas, ya que tenemos que tener en cuenta que la tasa de filtrado glomerular va a aumentar debido al consumo de proteínas. También podemos ver tres factores principales, los cuales también podemos encontrar tres factores específicos los cuales van a modificar la formación de los cálculos. Principalmente podemos ver que va a haber la falta de inhibidores, específicamente de los citratos en los cálculos de fosfato de calcio y de los pirofosfatos en los cálculos de oxalato. También de los compuestos de alto peso molecular, tenemos que tener en cuenta de las mucoproteínas, las proteínas de Turner y Hornschall y de las células epiteliales. Y por último vamos a tener una sobresaturación de los componentes que constituyen la orina. Principalmente tenemos que tener en cuenta que todos estos factores van a ser modificables dependiendo de la dieta del paciente, aunque generalmente no se podría decir que solo el retiro del consumo del alimento va a determinar que no se formen, puesto que existen casos en los que los pacientes se da la formación de los cálculos de oxalato y pues el consumo de oxalato en la dieta de las personas es muy bajo. De igual manera, en la formación de cálculos de calcio, el retiro del consumo de este no va a terminar de sustituir la formación de esos cálculos. De hecho, el mecanismo específico por el cual se da la formación de calcio no está totalmente estudiado. Pero existen ciertos factores o ciertos hábitos los cuales nos pueden ayudar a prevenir la formación de estos cálculos. Tales son como el consumo de líquidos, los citratos, el magnesio, la fibra. Tenemos que tener en cuenta que hay que mantener una tasa de excreción, de eliminación de orina que tenemos de
de aproximadamente 2 litros, entonces no podemos permitir que esta tasa baje. De hecho, que si esto baja vamos a tener una deshidratación. Por último, tenemos que tener en cuenta que la ubicación de la formación del cálculo va a tener gran incidencia grande repercusión dentro del paciente, porque a medida de que el cálculo esté dentro del riñón o fuera a partir de los uréteres, esto va a causar un dolor eficaz en el paciente, también va a favorecer la formación de infecciones. Y por último veríamos las manifestaciones clínicas, las cuales podrían ser las repercusiones que va a tener esto en el paciente, las cuales puede ser una anuria, un dolor a nivel de la pelvis, vamos a encontrar también una hematuria, vamos a encontrar que se pierden ciertas proteínas. También podríamos revisar en el examen de laboratorio el sedimento sérico de la orina. Y finalmente, como último acote, podría darse el tratamiento el cual es simplemente analgésicos y reposo en cama para el paciente que padezca esta patología.